Uno de los protagonistas que inequívocamente contribuyen a la construcción de un Estado constitucional de derecho son los abogados. Los abogados tienen un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos, en la defensa del debido proceso legal, en una correcta articulación de los distintos procedimientos que ellos promueven en muchos casos, que asesoran a las empresas, etcétera. Y en México creo que no hemos hecho todavía una reflexión pertinente, una reflexión oportuna y moderna sobre cómo se ejerce la profesión. ¿Qué calidad de asesoría jurídica estamos dando los abogados a la ciudadanía? ¿Qué podemos hacer para elevar esta calidad? ¿Cuáles son los temas pendientes para que cada vez en México tengamos mejores abogadas, mejores abogados? Y para platicar de toda esta temática, tenemos el honor de recibir hoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM al licenciado José Mario de la Garza, quien es un destacado, un prominente integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y quien también ha tenido un reconocimiento a nivel nacional e internacional por sus dotes como litigante, por su capacidad de solución de conflictos jurídicos. Bienvenido, José Mario. Pues, ¿qué reflexión nos podría compartir? ¿Cómo se ve desde la práctica la calidad de los servicios jurídicos que los abogados mexicanos ofrecen? Muchas gracias. Te contesto con una experiencia del maestro José Luis de la Pesa, don José Luis de la Pesa, que fue mi maestro. Un destacado profesor de la Escuela Libre de Derecho. Un destacado maestro y luego magistrado en el Tribunal Electoral. Él platicaba una anécdota cuando nos daba clases de una persona que acude a su despacho con una copia de un pagaré que había firmado para pedirle consejo al maestro de la Pesa. Y entonces el maestro de la Pesa ve el documento, lo revisa y le va haciendo algunas preguntas. Y le dice, oiga, ¿usted firmó este documento? ¿Este es su firma? Sí, le dice, yo la firmé. Oiga, ¿y la cantidad que viene en este documento, usted la recibió? Sí, por supuesto, me la entregaron. ¿Y la fecha de vencimiento estipulada es la correcta, es la que usted pactó? Sí, claro, eso es así. ¿Qué debo hacer, maestro? ¿Qué debo hacer, licenciado de la Pesa? Pagar. Qué buena anécdota. Pagar. Pues sí. Y se me ha quedado muy grabado porque ahora veo que si trasladamos ese ejemplo del maestro de la Pesa a la práctica cotidiana en México, el abogado te contestaría diciendo, mira, vamos a hacer un embargo, tu esposa va a embargarte y vamos después a mover los bienes de tu patrimonio para que quedes en una situación de insolvencia, de manera que cuando este pagaré sea ejecutado, pues tú ya no tengas un patrimonio, entonces vamos a hacer toda esta trayectoria. Y entonces se dice, oye, qué gran abogado. La construcción de su asesoría es la construcción para no cumplir las obligaciones, la construcción en algunos casos hasta para cometer delitos, y entonces tanto el abogado como la sociedad reputa que esos abogados son los buenos, los que te encuentran la mecánica para no cumplir, para encontrar un camino y evadir en el campo de las obligaciones lo que hemos firmado o a lo que nos hemos obligado. Entonces, pero a ver, ahí entonces usted nos está hablando de un tema importantísimo y un tema que no debería darnos pena plantear y que al contrario yo diría que es indispensable, la ética profesional. ¿Cómo estamos en ese...? No, estamos totalmente reprobados, ¿no? Reprobados. Totalmente reprobados. Totalmente reprobados. Totalmente reprobados, ¿no? La mayoría de los abogados están sin códigos de ética. Como digo, la asesoría que dan viola las disposiciones de los códigos de ética de cualquier país y de cualquier estándar, ¿no? Y pues inclusive te diría que cobran honorarios por dar estas asesorías que muchas veces constituyen hasta delitos. Sí. Es decir, el abogado, si no entiendo mal, lo que usted nos está diciendo es que el abogado, lejos de ser un defensor del Estado de Derecho, del principio de legalidad, se convierte en un cómplice entonces. Por supuesto. Podremos quizá ilustrarlo diciendo que el abogado alienta la violación de la ley. Así como se está planteando, así se da en la generalidad. Y es grave eso, ¿no? Es gravísimo, ¿no? No quiere decir este comentario que no tengamos en México abogados y abogadas que sean éticos, que cumplan con... Bueno, no quiere decirlo, pero claro. Si hablamos de la mayoría de lo que pasa en nuestro país, de lo que pasa en el Instituto Federal, pero también de lo que pasa en las entidades federativas, el comportamiento de los abogados, primero, no está bajo control. No tienen códigos de ética. No tenemos un mecanismo para sancionarlos cuando se violan estos códigos de ética. No ha habido
de acuerdo con la investigación que hemos hecho en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, desde que se instauró el sistema actual de cédulas profesionales, no ha habido una sola cédula profesional de abogado que sea retirada, que sea suspendida, que sea cancelada. Pese a la cantidad de arbitrariedades o de atropellos que se han cometido, no hay ninguna sanción. No hay ninguna sanción, ni hay ninguna autoridad que haya pues dicho, este abogado vamos a retirarle la cédula profesional, cuando, bueno, está plagada, si hacemos una revisión somera en la prensa nacional, pues están plagados de asuntos en donde los abogados participan para violar la ley, está plagado el país en casos perfectamente identificados donde los abogados actúan con sobornos, con corruptelas, y pues son los operadores del derecho que actúan contra el derecho. Ese es el gran problema de este país. Pero entonces eso tiene una palabra, perdón que la use y es una palabra fuerte, pero eso se llama impunidad. ¿Hay impunidad para los abogados en México? Yo considero que sí, no se ha logrado generar un sistema que permita sancionar a los abogados y también premiar a los buenos abogados. Es que el problema radica en que como no hay estos diferenciadores, y yo como clientela, como persona que busco un abogado porque tengo un problema jurídico, no tengo un elemento para diferenciar quién es quién, y entonces no hay forma de distinguir los buenos de los malos. El incentivo es que ser buen abogado, cumplir con un código de ética, estar dispuesto a estar en un colegio, como es la Barra, estar dispuesto a que me puedan sancionar, pues no tiene tampoco ningún premio. ¿Por qué? Porque la clientela no valora esto, no le da un valor. Si yo llego mañana con un cliente y le digo, fíjate que yo pertenezco a la Barra Mexicana Colegio de Abogados y tengo un código de ética y me pueden sancionar, el mercado de la contratación de los servicios, eso por la impunidad, no lo valora. Por la impunidad que hay en este país, no lo valora. No dirían, contraten abogados que tengan esta característica, no lo valora. Sería importantísimo. Por el contrario, valora, a mi manera de verlo, y es muy grave, al abogado que es contrario a esto que estamos diciendo. Porque forma parte de una cultura también. Claro. Es decir, la sociedad de alguna forma pues es partícipe de esa cultura de violación de reglas, de no acatamiento de los acuerdos previamente establecidos, etcétera. A ver, déjeme preguntarle algo, pues después de este panorama que usted nos pinta, con el cual coincido, por cierto, obviamente, y pues que nos debería de suscitar una profunda y detener reflexión. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué propuestas usted vería en el corto, mediano, largo plazo? Pero tenemos que hacer algo. Creo que lo peor que podría pasarnos es quedarnos como estamos. No creo que nadie estuviera satisfecho con esa respuesta. Entonces, platíquenos un poco el panorama hacia adelante. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los pasos que habría que dar para tener una profesión jurídica, un ejercicio de la abogacía de mayor calidad en México? Sí. Bueno, pasa por tres factores. Uno es la capacitación y la educación continua de los abogados. Importantísimo. Importante. Entonces, tenemos que dejar en claro un sistema que certifique quiénes son los abogados que están estudiando y quiénes no, y quiénes son los abogados que se preocupan por mantenerse vigentes, quiénes son los que estudian las resoluciones. Hay abogados que egresaron de la carrera hace 20 o 30 años y no se han actualizado. Y siguen teniendo una cédula profesional que les sigue valiendo. Pero con tantas reformas. Pues sí, y siguen pudiendo tramitar asuntos y siguen pudiendo comprometer el patrimonio, la vida, la integridad de las personas. Entonces tenemos que generar un sistema que diga, cuando tú te gradúas de abogado en una universidad en México, tienes la obligación de mantenerte estudiando a través de cursos, de actualizaciones, de maestrías, de doctorados, lo que tú consideres, en la materia en la que tú te vas a dedicar. Y tiene que haber un sistema objetivo que vaya midiendo esto, que vaya dando una constancia por parte de la autoridad, y reconociendo los méritos de quienes lo hacen también. Ese sería el primer factor. Es un primer factor. Segundo factor, tenemos que establecer un código de conducta, un código de ética, un código de comportamiento que sea un código general para que cualquier abogado que va a ejercer la profesión lo entienda claro. Yo he visto que en muchas universidades ni siquiera se les explica lo que es un código de ética, ni los alumnos saben cuáles son las obligaciones que tienen que asumir desde el punto de vista ético. ¿Se vale dar dinero en un asunto para que el asunto se resuelva o no? Muchos alumnos que se gradúan no lo tienen claro. Yo mismo que doy clases y que se los planteo a mis alumnos, llegan con un sobre para que se dicte una sentencia y te ofrecen que la sentencia pueda cambiarse y tú tienes la posibilidad de cambiarla a través de recursos económicos, ¿se vale o no se vale? Créeme que muchas personas ni siquiera tienen claro esta situación. Y sería como el ABC, ¿no? Sería como el ABC. Entonces, generar un código de ética que estuviera aceptado en términos generales, que fuera el código, y yo creo que el mecanismo tendría que ser
si tú vas a contratar a un abogado, entonces te proporcionamos este código para que tú seas el que le digas al abogado, fírmame que vas a cumplir con estas obligaciones, que vas a asumir estos procedimientos. Entonces, nos hace falta un documento, pero que además que no sea un documento que quede circunscrito a la Barra Mexicana Colegio de Abogados. No, tiene que ser para un todo. Documento general. Puede utilizarse el de la Barra, que es un documento, me parece, bastante estándar y con un buen planteamiento. ¿Dónde se puede consultar para que quienes nos están viendo lo sepan? Se puede consultar de manera gratuita en la página de la Barra, que es www.bma.org.mx. Perfecto. Las iniciales. Ahí lo encuentran. Ahí lo pueden encontrar. Perfecto. Y creo que sería un buen ejercicio. Sí. ¿Qué tanto yo cumplo con este estándar, no? Que quienes nos vean puedan considerar aplicarse a sí mismos ese código. Muy buena sugerencia. Estamos pensando en la Barra. Muy buena sugerencia. Hacer esta sugerencia. A ver, que va en este sentido la pregunta es que todos los abogados de la Barra, cuando alguien los contrate, por obligación le entreguen el código de ética impreso, diciéndole al cliente, mira, estas son las obligaciones que yo tengo. Estos son mis estándares éticos. Exacto, y tú me lo puedes hacer. Buenísimo. Bueno, entonces, eso creo que podría ayudar. Tercer factor. Y el tercer factor para mí es muy importante, que es la actividad pro bono. A ver, explíquenos en qué consiste. Es decir, el abogado participa en la sociedad, como se ha dicho, y es una herramienta para que tengamos una sociedad equitativa y justa. Entonces, tenemos en México cientos, miles de abogados que no están haciendo nada por comunidades que están encarceladas, por personas que han sido demandadas injustamente, por cientos de personas que no tienen acceso a la justicia. Grupos vulnerables. Entonces, México tiene un problema de acceso a la justicia muy grave. Muy grave. Muy grave. No hay suficiente presupuesto en ninguna entidad ni en la federación para contratar más abogados y para empezar a defender y acceder a la justicia. No hay presupuesto. Correcto. Entonces, tú tienes que buscar que los abogados también participen en una forma pro bono, es decir, gratuita, y que tengan también un mecanismo de decir, yo le he dedicado tantas horas a defender a una señora que le robaron, a defender a una persona que no pudo cobrar una deuda. ¿Usted lo hace? ¿Por qué no nos cuenta un caso reciente que llevó? Pues este caso que inclusive lo hemos platicado. Porque está en la prensa, se lo pregunto porque es público, vaya. El asunto de la señora Esperanza Reyes, que paga con un billete que resulta ser falso en una papelería. ¿De qué denominación? De 100 pesos. 100 pesos, un billete de 100 pesos falso. ¿Y entonces? Es procesada por este delito, que es del orden federal, se le dicta una sentencia de más de 3 años de cárcel y es trasladada a las Islas Marías para purgar esa sentencia. Una persona que nunca pudo defenderse, que nunca entendió qué es lo que estaba pasando, el defensor de oficio jamás hizo nada por ella. Oiga, pero eso nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Cualquiera. Porque circulan billetes falsos de 100 pesos. 100 millones de billetes falsos. 100 millones de billetes falsos circulan. ¿Ese dato de dónde es? Ese dato es del Banco de México, está en la página de internet del Banco de México. Solamente de 100 pesos, en este país circulan más de 100 millones de billetes. ¿Lo que le pasó a Esperanza Reyes nos puede pasar a cualquiera? No, porque en México tenemos un problema de aplicación selectiva de la ley. Bueno, entonces... Claro, si yo ahorita voy y compro un refresco y pago con un billete de 100 pesos que resulta ser falso, a mí no me va a pasar nada, porque esta sociedad totalmente injusta, a unos sí le aplican la norma de esta forma y a otros tenemos este beneficio en esta sociedad de explicar, ¿no? Oiga, discúlpeme, claro, fue un error, devuélvame el billete. Pero si la persona es más vulnerable, si a lo mejor es humilde, no sabe leer y escribir, recursos, a ella sí hay que aplicarle la norma, hay que llevarla a las Islas Marías. Es una profunda injusticia. Y eso es lo que está pasando. Entonces, si tú a los abogados no les dices que estos temas también los vamos a tener que resolver. Pero cuéntenos cuál fue el desenlace de Esperanza Reyes. Esperanza Reyes después, a través de una defensa que hicimos de ella, logramos que regresara de las Islas Marías y luego que quedara, que se concediera su libertad, una defensa nula, pagada por el Estado, con un defensor de oficio que no hizo nada. Voy a mencionar un dato muy importante. El número de serie del billete que está en el parte de la policía no coincide con el número de serie que está en el expediente judicial. Caramba, tan básico como eso. Era muy básico decirle al juez, oiga, pues no es el mismo billete, claro, por lo tanto ponga en libertad a la señora Esperanza. La señora estuvo 2 años privada de su libertad, claro, con 2 hijos, uno de 7 años y una niña de 12 años, en una situación de vulnerabilidad muy grave. Claro. Eso es lo que está pasando allá afuera. La única forma en la que lo vas a corregir es si tú, estos abogados, esta masa crítica de abogados, los pones también a trabajar en favor de la comunidad y en favor de que estas injusticias se resuelvan. Entonces,
creo que si atendemos educación continua, códigos de ética y actividad pro bono, entonces sí empezaríamos a transformar la problemática de este país, que es muy grave, la injusticia, la impunidad que prevalece, y empezaríamos a encaminarnos a construir un país diferente, y entonces los abogados serían este factor de cambio que no han sido y que están ausentes de la transformación del país. Coincido con su diagnóstico. Muchísimas gracias, licenciado, por su reflexión. Pues como pueden ver, efectivamente tenemos muchos pasos que dar, tenemos que hacer un gran trabajo en favor de la calidad de los abogados en México, en favor de un desempeño pues más ético, ya lo escucharon ustedes, un desempeño que esté más comprometido con las causas importantes de servicio a la justicia, que atienda la defensa de grupos vulnerables y sentirnos parte de este esfuerzo. No pensar en una situación cómoda de decir el Estado tiene que, el gobierno tiene que. Yo creo que todos nosotros, en el campo de nuestra pequeña o grande influencia, podemos abonar a la construcción de un país más justo. Quédese con nosotros en otra de las cápsulas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.